crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que esté su ánimo bien, porque donde está Dios, hermanos, el ambiente y el estado de ánimo siempre es diferente. Así que gracias a Dios porque nos concede su presencia, y repito, donde está su presencia, el ambiente, la atmósfera cambia para bien de todos y cada uno de nosotros. Me dirijo con gozo y con alegría al pequeño rebaño que se alimenta y se nutre para hacer bendición donde quiera que estemos. Quisiera comenzar en este día con el siguiente pensamiento. ¿Qué debo hacer? Hay situaciones y circunstancias en las que nos hemos visto envueltos y nos hemos preguntado, ¿qué debo hacer? En alguna ocasión, Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, y en tiempo de adolescencia, ellos aprendieron a conocer a un Dios al que hay que amarlo, a un Dios al que no hay que tenerle miedo. Y cuando se requirió de ellos poner en alto el nombre de Dios en su temprana edad, nunca lo dudaron, nunca dijeron, ¿qué debo hacer para que Dios se sienta feliz y satisfecho con mi vida cristiana? No, ellos lo hicieron porque su vida cristiana era un estilo de vida y así les enseñaron. De tal manera que ellos vivieron amando a Dios. Y repito, cuando se requirió de ellos que glorificaran a Dios, ya no estando con sus padres, con sus seres queridos, ni en su entorno, cuando estaban en un país que no era el suyo, ellos no se cuestionaron qué tenían que hacer para glorificar a Dios. Es decir, miren, antes de los 3 jóvenes y Daniel ser probados 10 días, ellos ya habían decidido glorificar a Dios. Antes de Daniel ser llevado al pozo de los leones, él no se preguntó, ¿qué debo hacer para glorificar a Dios? No, él ya lo había determinado, él ya lo había decidido. Cuando Nabucodonosor muere y Daniel es ignorado por Belsasar, él no se preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Qué va a pasar conmigo, con mi vida? ¿Qué debo hacer para glorificar a Dios? No, nunca se preguntó porque él ya sabía qué tenía que hacer. Sabían que tenían que seguir haciendo lo que aprendieron e hicieron de niños. Confiar en Dios, ser fieles, poner en alto sus principios, sus creencias, y así lo hicieron porque Dios les dio esa confianza, esa convicción y esa determinación de que no estaban solos. Y nunca se cuestionaron el qué tenían que hacer para glorificar a Dios. Y eso es lo que vamos a hablar en este día. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para glorificar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Así que con esto en mente, les invito para que inclinemos nuestra cabeza y vamos a orar. Nuestro Padre, como iglesia nos ponemos en tus manos. Y Señor, hay muchas cosas que tenemos que resolver en nuestra vida. Y muchas veces no logramos conciliar el sueño porque no tenemos la capacidad para tomar decisiones que nos permitan glorificar tu nombre y que nos hagan trascender como personas que confían y que se dejan guiar por tu Espíritu Santo. Pero hoy, Señor, al abrir tu palabra, te suplicamos que sensibilices nuestro corazón y nos permitas tener claro qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna, qué tenemos que hacer para glorificar tu nombre, qué tenemos que hacer para ser felices. Acompáñanos y bendícenos al meditar en tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice en este día. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta ha inquietado a muchos en el pasado, ha inquietado a muchos en el presente y ha inquietado a muchos en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro entorno en el que hoy nos encontramos. De tal manera que
si hoy hacemos la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Todavía hoy seguimos cometiendo los errores al dar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué errores cometemos cuando la gente nos pregunta qué tenemos que hacer para ser salvos? Algunos dicen, si tú quieres ser salvo, si tú quieres heredar el reino de los cielos y estar con Él en el cielo y participar de la promesa que Dios ha hecho a los redimidos, si tú quieres ser salvo y estar con Dios en el cielo, pues entonces es muy sencillo. Guarda los mandamientos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Quizás nosotros somos algunos de los que hemos dicho, guarda los mandamientos. Y defendemos los mandamientos y nos peleamos por defender los mandamientos y dejar que queden, que queden claros en la mente del amigo, del vecino, del conocido que nos escucha. Otros decimos, bueno, ¿qué tienes que hacer para heredar la salvación, la vida eterna? Hermano, tienes que dar tus diezmos, tienes que dar tus ofrendas, tienes que ser fiel a Dios. Otros dicen, tienes que cambiar tu manera de hablar, tienes que cambiar tu manera de vestir. Otros dicen, tienes que cambiarte ese corte de cabello, tienes que dejar de usar joyas, tienes que bajarle un poquito más de pulgadas, de centímetros a la falda. Tienes que dejar de tomar. Tienes que dejar de fumar. Tienes que abandonar la pornografía. Es necesario, si tú quieres estar en el cielo, que dejes la mentira, que dejes el adulterio. Oh, ¿sabes qué? Se me pasaba a decirte, si tú quieres estar en el cielo, tienes que dejar los mariscos, los ostiones, el pulpo, el cangrejo, los camarones. Tienes que dejar de consumir el marrano, el puerco, el cochino, el pig, el chancho, como tú lo conozcas. Tienes que dejarlo. Queridos hermanos, a mí me costó, pero nunca nadie estuvo detrás de mí para decirme, tienes que dejar de comer la rata, porque sí, óyelo bien. En algún tiempo de infancia y de adolescencia, comí la rata. Pero no es la rata que anda en nuestras casas. Era una rata de campo, soy de rancho, era una rata de campo, era una rata vegetariana que comía pura hierbita. Esa la comía, la rata de campo. Comí también la víbora cascabel, esa que saca su cascabel, esa que es venenosa, que es peligrosa también. Y también comí el puerco. Pero cuando conocí la palabra de Dios, nunca nadie me dijo, tienes que dejar de hacer esto, esto y esto. Bendito sea el nombre de Dios. Que se me dijo, Dios te ama, Dios te acepta, Dios te quiere. Mi corazón estaba destrozado, mi vida no tenía futuro. El entorno y el ambiente en el que vivía era desesperante. Y sin embargo, Dios llegó a mi vida, llegó a la de mi familia, se hizo cargo de nosotros, nos tomó, nos envolvimos en su amor, porque el amor todo lo puede, no hay límites para el amor de Dios. No estoy diciendo que lo que dije no es importante, claro que es importante, pero no es lo primordial. Lo primordial es que Dios tome control de nuestro corazón, de nuestra vida y de lo demás. Por difícil que parezca, va a ser posible. Yo decía de niño y adolescente cuando empezaba a conocer la iglesia y la palabra de Dios, ¿cómo va a ser posible que deje esto? Pero nadie me decía, déjalo. Era una lucha interna que había en mi mente y en mi corazón. Y Dios ganó la batalla. Y así como ganó la batalla en mi vida, la va a ganar en tu vida. Lo que tenemos que hacer es rendirnos y dejar que Dios nos dirija. Lo que tenemos que hacer es presentar el Evangelio tal y como está en la palabra de Dios. ¿Y cómo dice la Biblia? La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer para heredar la salvación y la vida eterna? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos.
¿Por qué pide Dios el corazón? Porque Él sabe cómo está de herido, de lastimado, de contaminado, de lo que hemos aprendido y adquirido a través de los años. Él lo sabe. No se lo tienes que decir, después se lo dirás, pero Él lo que hoy quiere es que tú le entregues tu corazón, pongas tu vida en sus manos. Y su palabra dice también en la persona de Jesucristo: el que a mí viene como esté. No importa su pasado, no importa sus orígenes, no importan sus costumbres. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo echo fuera, yo lo voy a recibir. Y la palabra de Dios, hermanos, hace énfasis a esta pregunta con la que iniciamos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hechos capítulo 16 relata aquel incidente en donde Pablo y Silas fueron encarcelados. ¿Se acuerdan de ese incidente? Estaban encarcelados, sin embargo, cantaban y oraban. No cambió su amor y pasión por Dios, no cambió a pesar del dolor y la tragedia en la que estaban envueltos. Y esa capacidad, ese espíritu, esa manera de vivir ese cristianismo tuvo consecuencias. Dios se manifestó y el evangelio y el poder de Dios fue manifestado en la vida de todos esos presos que estaban allí. Y entre ellos la vida de un carcelero. Y este carcelero fue impresionado. Se le dedicó una noche a compartir la palabra, el amor de Dios, y él tomó la decisión de entregar la vida a Cristo. Bastaron unas horas para que él y toda su familia entendieran lo maravilloso, lo extraordinario que es Dios. Pero en este incidente, cuando el carcelero ve el prodigio de Dios manifestado en Pablo y en Silas, él dice, sale corriendo en medio de esa situación tan complicada en la que se vio envuelta, de ese terremoto donde las cárceles, las puertas de la cárcel se abren, salen los presos. Pablo le alcanza a gritar en su decisión de querer suicidarse, se olvidó de la esposa, se olvidó de los hijos y tomó una mala decisión, se iba a suicidar. Pablo lo alcanza a ver y le grita: detente, aquí estamos. Y entonces, ya más tranquilos, el carcelero viene y, puesto de rodillas, dice: ¿qué debo hacer? Hechos 16:33. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque la pregunta se la han hecho muchos en el pasado y la siguen haciendo muchos en el presente. El carcelero, ante esa situación, preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta para él, de parte de Pablo y Silas, fue: deja de comer el puerco. En mi caso, deja de comer la víbora, la rata. No. El apóstol Pablo fue claro. ¿Qué tienes que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pedro se vio en una situación como esta. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Pedro estaba dando su discurso en el pórtico de Salomón. Había mucha gente, dice el versículo, todo el pueblo estaba allí. Y Pedro en su gran sermón les dice: seguramente ustedes, al escuchar la palabra de Dios, se están preguntando ¿qué tienen que hacer? Y Pedro les dice en el versículo 20: arrepentíos, conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio. Una respuesta diferente a la que dio Pablo. Porque cada quien estamos viviendo una situación en la que la respuesta puede ser muy variada. El mismo Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando Pedro está dando su primer gran discurso, en el versículo 37 dice que ante el discurso que daba Pedro, se compungieron, fueron exhortados, fueron reprendidos con amor en el nombre de Cristo. Pedro es usado y entonces la gente viene y le dicen: varones, hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y la respuesta de Pedro fue: arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados y para la recepción del Espíritu Santo. En cierta ocasión, la palabra de Dios nos revela que Jesucristo se encontró con un personaje al que todos conocemos como
el joven rico. Para esto voy a invitarles y busquemos juntos en San Marcos capítulo 10. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. San Marcos capítulo 10, versículo 17. Es la experiencia de Jesús con el joven rico, donde aparece también la pregunta, ¿qué debo hacer? Y el texto comienza diciendo, al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo, noten bien, corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús ya se iba, estaba con los niños, terminó de bendecir y ser del agrado de los niños. Él ya se iba, el joven lo estaba contemplando y entonces el joven va, lo alcanza y le hace la gran pregunta, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ustedes conocen la respuesta de Jesús. Porque el joven pensaba que con los mandamientos era suficiente. Entonces Jesús es claro, es directo con él. Y le dice, los mandamientos conoces. Y él argumenta, el joven, todo esto lo he hecho desde niño, desde mi juventud. Y el texto, versículo 21 de San Marcos 10 dice, mirándolo Jesús, como hoy te observa y te contempla a ti y a mí, mirándolo Jesús, lo amó y le dijo, una cosa te falta, comparte lo que tienes y dalo a los pobres. Cuando Zaqueo tenía interés por la salvación y la vida eterna, su situación era diferente. Zaqueo necesitaba ser amado, ser perdonado, y encontró lo que necesitaba en Jesucristo. Y la consecuencia de encontrarse en ese amor, porque Zaqueo por Jesucristo no fue recriminado, no fue señalado, no fue cuestionado. Jesús sabía todo acerca de Zaqueo. Jesús lo amó, lo perdonó, lo recibió, lo acompañó, fue con él a su casa. No lo discriminó, no lo marginó. Y ante tanto amor y bendición de parte de Dios, Zaqueo hace lo que es posible cuando nos ponemos en las manos de Dios. ¿Qué hizo Zaqueo? Estuvo dispuesto a quedarse en la calle. Si alguien es robado, se lo devolveré 4 veces más. Estuvo dispuesto a quedarse en la pobreza porque dijo, no importa que me quede en la calle, si tengo a Dios lo tengo todo. Cada situación es diferente. Al joven rico, ante la pregunta ¿qué debo hacer?, la respuesta de Jesús fue clara. Anda, comparte lo que tienes y dalo a los pobres. Hoy día la pregunta sería la misma. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y yo quisiera señalar algo muy importante. Jesucristo, a la pregunta de los discípulos, ¿qué señales habrá de tu venida? Jesús dio muchas señales que ustedes y yo conocemos. Hambres, guerras, terremotos, un sinfín de señales. Apostasía, falsos cristos, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de una palabra importante que Jesús le dijo a los discípulos ahí. Dijo, en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y queridos hermanos, hoy día la pregunta sería la misma. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cada situación es diferente. Hoy un servidor diría, lo que necesitamos hacer hoy para heredar la salvación y la vida eterna, por supuesto, es todo lo que la Biblia menciona, pero quisiera hacer énfasis en una palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, querida iglesia, hermanos y amigos, es empatizar. ¿Pero qué está diciendo, pastor? Empatizar. Empatizar significa ponernos en el lugar de, sentir lo mismo que otro a pesar de no estar viviendo esa situación, esa desgracia, esa experiencia. Porque cuando empatizamos,
nos acercamos a la persona que está en el dolor y que sufre. Cuando empatizamos y nos ponemos en el lugar de, mejora la forma de establecer relaciones y construimos relaciones que son significativas y que son profundas y que nos permiten vivir con propósito y glorificar el nombre de Dios. Hoy en día hay mucha falta de empatía. Hoy en día hay mucha falta de amor. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tu iglesia? Jesús fue claro, quiere que lo amemos a Él y amemos al prójimo, que tengamos empatía. Y tener empatía y ponernos en el lugar del hermano, es decir, sentir lo que está sintiendo, compadecernos de él, ser movidos a misericordia, no es ir al closet de nuestra casa, abrir el armario y sacar la camisa, el vestido, los zapatos que están más usados, que ya no nos ponemos. No, eso no es empatía, eso no es ayudar. Eso es ser egoísta. Porque tenemos que dar lo mejor que tenemos de nosotros, así como el cielo dio lo mejor que tenía, nosotros tenemos que dar lo mejor. ¿Cuánta falta, queridos hermanos y amigos? ¿Cuánta falta nos hace la empatía? Porque la empatía tiene algunas características. La empatía, hermanos, implica que la persona que tiene empatía por alguien más debe de saber escuchar. Tener empatía por los demás, otra característica es comprender a la persona, identificarnos con ella, ser solidario, ser respetuoso, es decir, aunque no crea lo que le comparto, aunque no crea mi forma, mi estilo de vida, tengo que respetarla, tengo que amarla, tengo que quererla. Tenemos que tener empatía por los amigos, por los compañeros, por los colegas, por los conocidos, desconocidos, por la familia. Tenemos que tener empatía por los que hacen planes, por los que tienen proyectos, por los que están en aventuras. La empatía es importante, porque la empatía que proviene de Dios es una empatía que impulsa, que nos mueve a actuar, que nos ayuda a hacer bendición en el entorno en el que vivimos, nos impulsa a llevar a la práctica el cristianismo. Eso es empatía. Y todas estas virtudes, hermanos, fueron manifiestas, fueron evidentes, fueron claras en la vida de Cristo. Y deben ser evidentes y claras en la vida de los cristianos que vivimos en este tiempo y mayor, en este tiempo de pandemia, donde hay tanta necesidad, donde hay tanta muerte, dolor y sufrimiento, enfermedad. Tenemos que tener empatía. Pero la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la empatía, la falta de amor, en muchos se va a enfriar. Queridos hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pues volvernos a Jesús para que Él desarrolle cada una de las virtudes y cualidades que debe tener todo verdadero cristiano. Porque recuerden, la falta de empatía es una evidencia. Oiga bien lo que le voy a decir. La falta de empatía es una evidencia de nuestra falta de amor a Dios. Yo puedo decir que lo amo, yo puedo decir que lo quiero, yo puedo decir que me estoy preparando para la eternidad, pero tenemos que manifestarlo, tenemos que compartirlo y experimentarlo y darlo a conocer a los demás. La empatía se nota, se ve. Repito, la falta de empatía es una evidencia de nuestra falta de amor a Dios. La falta de empatía es una evidencia de que nuestro cristianismo es sencillamente una religión de nombre. La falta de empatía es el resultado de estar ignorando a Dios. Y cuando ignoramos a Dios, nuestra vida pasa desapercibida. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Rendirnos a Cristo. Y que Él nos permita desarrollar la empatía, darle pleno control de nuestra vida. ¿Cómo se logra esto? Pues siguiendo el ejemplo del joven rico y de Jesucristo. Y si el ejemplo de Jesucristo nos queda muy grande,
entonces vamos a quedarnos con el ejemplo del joven rico, de qué es lo que tenemos que hacer para heredar la salvación. Aceptar a Cristo y tener empatía por los demás, amor por los demás, ponernos en el lugar de. ¿Qué hizo el joven rico? San Marcos capítulo 10. Si hacemos esto, queridos hermanos, y seguimos el modelo del joven rico, vamos a lograr trascender, vamos a lograr desarrollar nuestra comunión con Dios y vamos a ser personas que tendrán empatía sin ningún problema. Ustedes estarán pensando y estarán diciendo, pero pastor, ¿cómo el joven rico? Si el joven rico no va a estar en el cielo. Pues sí, no va a estar en el cielo, pero nos da las pautas y nos da un ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra vida espiritual glorifique el nombre de Dios y esté cercana con las personas que están en nuestro entorno, con nuestro prójimo. Veamos qué dice San Marcos capítulo 10, versículo 17. San Marcos capítulo 10, versículo 17 dice: al salir para seguir su camino, llegó uno, corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta que ha inquietado a muchos en el pasado, en el presente, y si Cristo se tarda y no viene y vendrá después, seguirá preocupando a otros en el futuro. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Queridos hermanos, tenemos que hacer lo que hizo el joven. El joven se equivocó en una sola cosa, y esa cosa es tenemos que evitarla nosotros. Hizo todo lo que hoy día muchos no estamos haciendo, pero les invito a que lo hagamos, y ahorita lo vamos a considerar brevemente. Lo único en lo que se equivocó es que cuando tuvo que tomar una decisión determinante, significativa, y seguir a Cristo y actuar por Cristo, tomó la decisión equivocada. Porque lo que Jesús le dijo es: comparte lo que tienes, sé empático, sé práctico en tu vida espiritual, sé hermano, sé amigo de tu prójimo. Y él no lo hizo. Y la Biblia dice que él dio la vuelta y se fue. Amados hermanos, pero qué cosas buenas hizo el joven rico, que si nos comparamos a él, posiblemente él nos esté llevando ventaja. Y es lo que tenemos que hacer: entregarle a Cristo la vida y hacer las cosas buenas que hizo el joven rico. ¿Y qué cosa buena hizo? Número 1, él estaba contemplando a Jesús, cómo Jesús bendecía y estaba con esas mamás y con esos niños. Él lo contemplaba, él lo observaba y quedó tremendamente impresionado en el trato y el comportamiento de Jesús para esas mamás y para esos niños. De tal manera que Jesús continuó su camino y el joven quedó en esa contemplación, en ese momento de meditación, que cuando recapacitó, vio que Jesús ya no estaba con las mamás, Jesús ya no estaba con los niños, da media vuelta, voltea su cara y ve que Jesús está avanzando en el camino, y él, lección número 1, contempla a Jesús. 1 hora de contemplación es necesaria y suficiente para que Dios, hermanos, pueda hacer posible que seamos sensibles y podamos empatizar con los demás y ser bendición en sus vidas. El joven contempló, y hay muchos que hemos dejado de contemplar la gracia y el amor de Dios. El joven contempló, ese es el ejemplo que nos da. ¿Qué más hizo cuando Jesús se iba? No se quedó sentado, no se quedó ahí parado mirando que Jesús se iba. No fue caminando arrastrando los pies, se levantó y va, corre, 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 y lo alcanza. Cosa que tenemos que hacer, aparte de contemplar a Jesús, porque nadie mejor que nosotros sabemos cuán lejos hemos dejado que Jesús se vaya. O mejor dicho, hoy día, nosotros sabemos cuán lejos hemos ido, cuán lejos hemos caminado de la presencia de Jesús. Y quizás esa sea la razón por la cual no hemos prosperado en nuestra vida cristiana. Pero el joven contempló, el joven se da cuenta, reacciona, corre. Y cuando está delante de Jesús,
asume la actitud correcta, la que hemos dejado de asumir nosotros. Cae de rodillas. Hemos dejado de orar. Hemos dejado de estar en la presencia de Dios. Si no te puedes arrodillar en la iglesia, ¿por qué has dejado de hacerlo en tu casa, con tu familia, con tus hijos? ¿Por qué has dejado de buscar el abrazo y estar en la atmósfera y en esa santidad que se logra cuando asumimos una actitud de reverencia en la presencia de Dios? El joven se arrodilló porque sabía que estaba en la presencia de Jesús. Muchos hemos dejado de orar. Ya no oramos, ni siquiera de pie. Algunos se han olvidado de orar hasta por los alimentos. Pero el joven rico contempla, reacciona, va, corre, se arrodilla, reconoce, sabe delante de quién está. En todo esto es un modelo, es un ejemplo. Y hace la pregunta con la que iniciamos: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús da la respuesta y el joven toma una decisión equivocada. Yo no sé, querido hermano, cuál es tu condición, cuál es tu situación. Pero si hay alguien que sabe qué tiene que hacer, eres tú. Y Dios hoy día te está diciendo: hazlo. Yo te invito a que te rindas, a que me dejes tomar control de tu vida. Da ese paso que has estado postergando. Deja que yo tome control de tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a Cristo para que Él desarrolle en nosotros ese amor y esa empatía por los demás. Porque, mis amados hermanos, hace falta que tengamos esa sensibilidad de amar a nuestro prójimo, y eso será posible únicamente con la ayuda y bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, cualquier sea tu situación, cualquier sea tu condición, tú sabes, la respuesta está en ti. Y si quieres conocer más detalles sobre lo que Dios desea de ti, ve, empápate, abre la palabra de Dios, y cuando la abras, ábrela con oración, ábrele tu corazón, tu mente, y Dios escribirá en tu corazón y hará posible que los deseos de tu corazón puedan ser posibles. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a Cristo y dejar que tome control de nuestra vida y que nos ayude a desarrollar la empatía y el amor por los demás. Y concluyo recordando cuáles son las características de la verdadera empatía, que son características que fueron manifiestas y desarrolladas en la vida de Cristo y que lo serán posible en tu vida en la medida en que pongamos nuestra vida en las manos de Dios. El ejemplo de empatía, Cristo Jesús. Saber escuchar, comprender a la persona, identificarse con la persona, ser solidario, ser sensible, tener ganas de ayudar, ser respetuoso. Esto, aunque parezca imposible, es posible, y el mayor ejemplo de empatía fue nuestro Señor Jesucristo. Él nos respeta, Él nos quiere, ya vivió, pasó las situaciones que tú y yo estamos viviendo, y Él dice: deja que yo tome control de tu vida, y lo demás, la empatía y lo que crees que no es posible, va a ser posible. Así que dejemos que Dios tome control de nuestra vida, y de esta manera podamos glorificar su nombre como Él lo está esperando. Una vez más, hermanos y amigos, les invito para que inclinemos nuestra cabeza y juntos agradezcamos a Dios, porque a través de su palabra le da dirección y le da el rumbo correcto a nuestra vida. Oremos. Nuestro Padre, cada quien tenemos hecha la vida. Algunos la hemos resuelto, otros no. Algunos estamos en medio de situaciones complicadas en las que tenemos que tomar decisiones. Decisiones para esta vida y decisiones para la eternidad.
¿Qué tenemos que hacer para heredar la salvación y la vida eterna? Esta pregunta, Señor, se la hicieron muchos en el pasado. Se la han hecho en el presente y se la harán en el futuro. Pero hoy día, para los que hoy hemos escuchado tu palabra sobre qué hacer para heredar la vida eterna, ayúdanos a recordar el ejemplo del joven rico. Dedicar tiempo a la contemplación. Que sensibilice nuestro corazón. Que te busquemos, que no nos alejemos de ti. Que vayamos corriendo a tener siempre un encuentro personal contigo. Que dejemos que tú tomes control de nuestra vida. Amado Padre, que asumamos la actitud correcta como el joven, de estar de rodillas y humillarnos ante ti y ponernos en tus manos. Y tomar la decisión correcta de que por adversa que sea la vida, contigo siempre hay bendición. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia que hoy escucha tu palabra. Bendícenos en lo que hagamos después del día de culto. Lo rogamos y pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendición para todos, hermanos.